Venciendo el burnout. ¿Qué es el burnout? Etimológicamente, la palabra burnout viene del inglés burn, que significa quemar, y out, que significa hacia afuera, hasta apagarse. Literalmente esta palabra significa quemarse hasta consumirse por completo. Como una vela, por ejemplo, que se apaga tras dar su última gotita de cera. Hermanos amados, este término es un término de uso clínico popularizado en los años 70 por el psiquiatra Herbert Freudenberg. Lo dije despacio para no equivocarme. Al observar que había mucha gente exhausta, que habían perdido la pasión y la fuerza. Y yo creo que estamos en una generación donde muchas personas se sienten afectadas en sus emociones, en su cuerpo y en su propósito de vida, debido a la sobrecarga de exigencias que se tiene en esta generación. Como iglesia no tenemos una conexión directa con el burnout, pero sí encuentro pasajes bíblicos como por ejemplo Elías. En un momento Elías dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Eso está en Primera Reyes capítulo 19:4. También Job, en un momento de sobrecarga emocional, dijo: mis días se consumen más veloces que la lanzadera del tejedor. Según Job capítulo 7 versículo 6. También David, en un momento difícil, dijo: se consumió mi vida de dolor, mis años de suspirar. Esto está en el Salmo 31:10. Aunque la escritura no nos habla directamente de un término como burnout, porque es un término muy reciente dado desde el punto de vista clínico, yo puedo creer que estos personajes que estoy mencionando hoy sí tuvieron un punto de quiebre donde se sintieron abrumados por las situaciones que estaban pasando en la vida. Sí tuvieron un punto de quiebre donde se sintieron conflictuados y un basta ya, un mis días se consumen, un se consumió mi vida en el dolor. Es algo con lo cual quizás muchos de nosotros en ciertos momentos nos podemos sentir identificados con estos tres personajes. Hay momentos de sobrecarga emocional, de sobrecarga laboral, de sobrecarga de compromisos, de sobrecarga de tanto dardo del enemigo, que puede ser que nuestra vida llegue a sonar como una vida de Elías: basta ya, ya no quiero más. O puede ser que nuestra vida llegue a sonar como la vida de Job, diciendo: mis días se consumen y ni siento cómo se me están yendo mis días. Hermanos amados, nuestros jefes muchas veces exigen lo mejor de nosotros en lo laboral. Nuestra familia exige lo mejor de nosotros en lo familiar. Nuestras relaciones interpersonales y de amistad exigen lo mejor de nuestras amistades. Dios exige lo mejor de nosotros. La sociedad exige lo mejor como ciudadano. Y entre tanta exigencia, la presión y la demanda, más las expectativas que hay sobre nosotros, nos hacen muchas veces sentirnos que ya no damos más. Y eso es muy normal en esta generación, porque todo mundo quiere sobresalir del otro, y pasa como la canasta aquella de los cangrejos, la famosa fábula de que nunca se pueden salir de la canasta porque uno opaca al otro y uno opaca al otro, y eso llega a un punto de que todos se conforman y por eso ninguno se puede salir de la canasta, aunque la canasta nunca tenga tapa. Hermanos amados, cuando yo hablo del cansancio como burnout, no estoy hablando directamente de un cansancio como el que usted siente después de una jornada laboral, que usted se va a acostar y otro día se siente diferente. No, estoy hablando de un cansancio que es una condición que a usted ya le pudo haber enfermado su mente, que le pudo haber enfermado su espíritu, su cuerpo y también sus relaciones personales. Estoy hablando de un cansancio donde quizás su temperamento está cambiando
y ya no soporta ni que alguien le esté hablando por los pensamientos abrumadores o por las situaciones difíciles que está experimentando mentalmente. Por esa razón, hermanos, desde el ámbito clínico, el burnout es un síndrome reconocido por la Organización Mundial de la Salud que está relacionado directamente con el estrés y con una demanda crónica de alguien hacia nosotros. Yo no sé si algunos de ustedes se sienten demandados, pero todos de alguna manera nos sentimos demandados de una sociedad que nos intenta decir: tenés que ser diferente, tenés que ser distinto, tenés que sobresalir, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. Y yo me he preguntado y una otra vez, ¿cómo le hacían nuestros ancestros para tener una vida de tantos años? ¿Cómo le hacían nuestros ancestros para ser personas de larga vida? A hoy en día las redes sociales alimentan tanto el burnout, porque mientras yo intento hacer una casita, me doy cuenta que aquel compañero de la primaria que no tenía nada, ahora tiene un palacio, y hace sentir que mis fuerzas y mi momento no sirvieron, porque él tuvo un mejor éxito que el mío. Amados hermanos, el agotamiento emocional que nuestras generaciones están experimentando llevan a que muchas veces sintamos una sensación de no poder más, de fatiga. También podemos experimentar despersonalización, como pérdida de empatía, como distanciamiento de los demás y como cinismo. Hay jóvenes, hay adolescentes, que usted no me va a dejar mentir, que ya se sienten exigidos socialmente. Y la mamá y el papá no pueden llegar y de preguntarle ni siquiera: hijo, ¿qué vas a comer? Porque dice: no, ¿qué hizo? Porque todos nos sentimos exigidos ante una sociedad que quiere lo mejor de nosotros, pero a veces no se nos ha enseñado ni cómo es tener la mejor versión de nosotros. Hermanos amados, muchas veces los pleitos en casa no son provocados directamente porque usted se caiga mal con su familiar. A veces los pleitos en casa son prácticamente parte de esa exigencia emocional que todos tienen o que todos tenemos, y que cada uno en su propio chip, en su propia mente, quisiera apagar y quisiera detener por un momento para estar tranquilo, en paz. ¿Sabe por qué? Porque todos en algún momento hemos llegado a experimentar la baja realización personal. ¿Y qué es la baja realización personal? Pues prácticamente es esa sensación de fracaso, es esa sensación de inutilidad o de pérdida de propósito. Algunos de nosotros que ya vamos sobre los 30, sobre los 40, empieza a divagar nuestro pensamiento en: no lo he logrado, no lo tengo todavía, ¿qué va a pasar con mi vida? Empezamos a ver la vida como una línea de tiempo y empezamos a decir: pero ya viví la mitad de mi vida, ya me quedan 20 años, quizás solo me quedan 10. Y eso, sin saberlo, muchas veces nos causa tanta presión emocional que nos hace bajar nuestra sensación de sentirnos realizados en la vida. Amados hermanos, los síntomas más comunes de nuestra generación hoy en día son personas con dolor muscular, con dolores de cabeza, con tensiones musculares. Hoy en día, aquella famosa palabra que yo ni siquiera puedo decir, aquella de torticulitis, no sé cómo es que se llama esa palabra. Hoy en día es más normal que antes, porque la persona duerme mal, come mal, se ejercita mal, hay trastornos de sueño. Hoy en día la desmotivación y la tristeza están al orden del día. Hoy en día la irritabilidad y el aislamiento son parte de un ecosistema. Todos andamos de puntas, nadie nos podemos mover unos con otros. El descuido de las relaciones familiares: ay, se me olvidó ir a traer a mi hijo, ya son las 10:15 y salí a las 10. Recientemente acabo de ver una madre decir esa palabra y yo dije: Dios mío, hay sobrecarga emocional y laboral.
Tenemos una generación que se siente con falta de efectividad, siente que no rinde en nada, y aunque lo está haciendo todo, siente que no rinde en nada. ¿Y cómo podemos hacer nosotros como iglesia para contrarrestar el burnout? Simplemente tenemos que entender que el agotamiento que la generación de nosotros está experimentando no se soluciona solamente con orar. Voy a parecer un poco apático en esta clase, o sea, en esta parte del mensaje. Pero muchas veces lo que hacemos como familia es ponernos a orar el uno por el otro. Padre, ayuda a mi hermano, Señor, mira cómo me respondió, pero ayúdalo. Y a veces la salida no está ahí. A veces la salida todo está en darle un abrazo y decirle: hermano, no sé lo que te pasa, pero quiero decirte que para mí eres suficiente. Para mí eres el mejor. Para mí no eres un perdedor. Para mí eres un amigo. Para mí eres un hermano. Te amo. A veces eso es más que suficiente que ponerme a orar una hora por él. Toqué mal el mensaje, lo sé. Pero muchas veces como cristianos nos hemos enfocado en que decimos: esto se resuelve orando. Pero preocuparnos como cristianos muchas veces de solo orar los unos por los otros, también hace que la persona que ora entre en un cansancio emocional al ver que ora y ora y ora y en el otro no pasa nada. Se cansa de orar por la otra persona. Les pregunto algo con todo mi corazón: ¿cansa orar por otro que no cambia? Sí. ¿Cansa estar pidiendo oración y oración y oración y oración y que no pasa nada? Sí. Claro que cansa. Pero muchas veces, iglesia amada, hemos dejado la responsabilidad directa solo al don de orar o a la responsabilidad de orar. Y hermanos, salir de esta situación requiere un equilibrio entre lo físico, lo mental y lo espiritual. Hermanos amados, no debemos descartar y no ponernos muy materialistas. No debemos descartar de que el descanso espiritual y sobrenatural dado por el Espíritu Santo es una realidad. Pero es una realidad para la persona que ora. Es una realidad para la persona que tome a su vida y la pone delante de Dios. Por eso, si usted se siente que sus emociones se apagaron, si usted se siente conflictuado con todo lo que yo he estado diciendo y se siente identificado, déjeme decirle que el primero que tiene que llevar una vida de oración y una vida de poner sus emociones delante de Dios es usted mismo, antes que ponernos a 15,000 a orar por usted. Tiene que aprender a depositar su confianza en Dios, descargar sus emociones en Dios, porque ahí está la victoria para usted. Amados hermanos, las estrategias de Satanás detrás del burnout son que el enemigo quiere cansar tanto a esta sociedad para neutralizarla. ¿Qué acabo de decir? Diga conmigo: estrategias de Satanás detrás del burnout. El enemigo sabe que el enemigo sabe que si logra agotar al creyente, entonces para eso el enemigo está dejando ir sobre esta generación una distracción y sobrecarga. ¿En dónde puedo encontrar eso yo? Satanás busca cómo desenfocarnos de esta manera. Marta está afanada y turbada en un momento cuando Jesús está amándolos, en un momento de coinonía y de comunión. Y Marta está experimentando una sensación de turbación. Y sabe algo, el burnout es específicamente eso. Mientras María está disfrutando en familia a Jesús, Marta está experimentando preocupaciones excesivas, tensiones, nerviosismo, sentimientos abrumados, impotencia o ansiedad. Aquí podemos ver que hay dos personas en la misma casa, pero no están disfrutando el mismo ambiente y están con el mismo personaje.
Qué difícil es que muchas veces en casa usted está comiéndose su tortilla de harina en paz, pero usted ve a su hijo con un temblor en las manos y no entiende qué pasa. Qué difícil es que usted como hijo muchas veces esté comiéndose tu tortilla de harina en paz, pero ve a su papá que hasta golpea la cuchara con los dientes de cómo está comiendo de rápido, o a su mamá viendo que está comiendo llorando y no le dice por qué. Y eso asusta, frustra y hace sentir estresado a la familia. ¿Por qué? Porque el enemigo intenta distraer con una sobrecarga emocional a nuestras familias, al punto que nuestras familias quieran disfrutar más salir a comer con sus amigos que salir a comer en familia. Hermanos, Jeremías en un momento experimentó también esto. Jeremías fue llamado el profeta llorón porque cargaba con un gran peso emocional. Él intentaba muchas veces callar, muchas veces se aislaba, porque la sobrecarga del ministerio que le había tocado a Jeremías era durísimo. Jeremías tenía síntomas como estos: frustración ministerial, sentimiento de rechazo, deseo de abandonar su llamado. ¿Por qué? Porque cuando él hablaba, todo mundo lo rechazaba. Y usted no tiene una idea de lo que se siente tener una sobrecarga emocional. O puede ser que sí lo tenga idea. Pero sí le digo algo: no se puede tener una conversación con una persona que se siente frustrada. No se puede tener una conversación con alguien que se siente rechazado, porque a los 2 minutos de estar hablando con él va a empezar a expulsar toxicidad. ¿Sigo o paro? ¿Seguros? Perfecto, hermano, gracias. La otra razón con la cual el enemigo intenta tener es el aislamiento. Hermanos amados, cuando alguien está quemado, que siente que ya no aguanta más en sus emociones, en su etapa física, tiende a aislarse de la comunidad. Job se sintió tan abrumado porque los amigos no lo entendían, lo estaban aconsejando de una manera y de otra, que se aisló, incluso de la compañía de todos. Y ahí es donde él dijo: se han consumido mis días. Amados hermanos, llegar a un estado como el que llegó Job, de decir: quisiera un amigo que me entendiera, quisiera una esposa que me entendiera, quisiera un Dios que me respondiera, quisiera unos hijos y los extraño y ya no los tengo, quisiera salud y no la tengo, mis días se consumieron. Queridos hermanos, hay gente que en silencio habla como Job. Hay gente que en silencio llora y le dice a Dios: Dios, mejor prepárame y llévame contigo. Hay gente que en silencio pelea batallas que no se la dice a ningún otro, porque les puede pasar como Job, que la multitud de sus consejos lo confundió. Yo puedo ver a Job con un desánimo total, con sentimientos de inutilidad y falta de sentido ya en su vida. Job no se quitó la vida únicamente por una esperanza y porque tenía una línea recta en cuestión al temor a Dios, pero su vida ya no tenía sentido. Amados hermanos, el enemigo muchas veces va a tirar un ataque al propósito. Queridos hermanos, Jonás hubo un momento en el cual él fue y dio una palabra a Nínive, y él decía: dentro de tantos días Nínive será destruida. Pero después de eso, a Dios se le ocurre perdonar a Nínive, pastor. Y aquel que había subido a las alturas para ver la destrucción de Nínive se frustra y siente que Dios lo agarró de broma.
¿Y sabe por qué me puse a pensar en esto? Yo hoy lo puse ahí, ataque al propósito, porque es que al patojo no le tocó bonito. Fue tragado por un pez, comió mocos de ballena. Y cuando ya resucita el hombre de la ballena, llega y predica, y Dios perdona al pueblo por el cual él, que si mal lo devora. Dios mío santo, el muchacho tenía razón de sentirse frustrado. Había quedado avergonzado. Dijo una palabra y no se cumplió. Y él empezó a decir: ¿cuánto pasé yo para venir a dar una palabra? Y a Dios se le ocurre perdonarlos a estos. Hermanos, este muchacho tuvo un enojo, y era un enojo válido. Con todo mi corazón le digo: usted y yo ya ni a la iglesia venimos después si Dios nos hace eso. Imagínese que usted se va para el malecón, se lo traga una ballena, le toca que estar metido entre toda esa cosa de la panza de la ballena. Y cuando la ballena lo vomita, usted da una palabra y viene convencido que la palabra se va a cumplir, y Dios no la cumple. El muchacho estaba desmotivado y él se sintió autoexcluido. Y muchas veces nosotros nos sentimos así, desmotivados, enojados y excluidos. Sigo. Y la cosa más difícil del burnout es que como generación estamos experimentando destrucción familiar. ¿Y en dónde está la destrucción familiar en la Biblia? Hermanos, el burnout no solo afecta al individuo, eso es algo que usted tiene que entender en cuenta. Cuando usted dice que nadie me entiende, hermano, quizás nadie lo entendemos, pero usted afecta a toda su familia sintiendo lo que siente. Por eso es necesario que hoy oremos y le pidamos al Señor que nos dé ayuda para salir adelante si usted se siente así. Porque sin darnos cuenta nos estamos llevando entre las narices a toda nuestra familia por estar tan afanados en tanta cosa. Hermanos amados, Moisés estaba tan absorbido por la misión de guiar al pueblo que se le olvidó circuncidar al niño, y por poquito y se lo mata al Señor. Tuvo que intervenir la esposa y decir: no, aquí está el asunto. Él estaba tan absorbido resolviendo cosas del ministerio que llegó su suegra y le dijo: mira, muchacho, tranquilízate, así no es. Hace células, porque así no la vas a aguantar. Y hay veces que nosotros como padres de familia estamos tan enfocados en resolver, que se nos olvida una responsabilidad con el muchacho. Tenemos que tener cuidado como padres de familia, como familias en la fe, de no perder nuestras responsabilidades por tanta exigencia. Amados hermanos, el sacerdote Elí estaba tan concentrado en el servicio en el templo que no le puso atención al comportamiento de sus hijos. El sacerdote Elí, voy a repetirlo nuevamente, el sacerdote Elí estaba tan concentrado en su propio servicio, en su forma de hacerlo, que no le puso atención, no observó a sus hijos. Usted no puede permitir que lo que usted siente tan fuerte dentro de usted, la agonía, le olvide observar a su familia. Observe el desarrollo de su familia, por favor. No pierda de vista a su familia. ¿Qué pasó con este muchacho? Él permitió que sus hijos corrompieran tanto su familia, al punto que Dios se los echó a todos, los mató a todos. Hermanos amados, David estaba tan enfocado en sus responsabilidades como rey que se le olvidó controlar y educar a su familia en su legado. Y habiéndole prometido Dios que su legado estaría con él, cualquiera, si Dios nos dice: mira, tus hijos yo los voy a hacer que tengan un linaje,
Cualquiera nos pudiéramos, bueno, mi hijo se pone a la par mía porque ustedes van a ser los representantes de papito. David se enfocó tanto en todo que al final se volvió un berenjenal todo lo de sus hijos. Se mataban entre ellos, se odiaban entre ellos, lo terminaron buscando a él mismo para matarlo, porque él se enfocó tanto en sus responsabilidades que se le olvidó su familia. Hermanos amados, yo no quisiera traer esto, pero por algo el Señor nos habla. Y sabe algo, quiero hablar a un ejemplo en especial, y es a Elías en el enebro. Y ahí con ese yo voy a empezar a cerrar. Elías en el enebro dice, en un momento de tanto agotamiento, donde él pide morir, le dice al Señor así: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y en ese momento que él se sintió tan abrumado, yo puedo ver a un Elías ahí con una fatiga física. Huir al desierto es una fatiga muy, muy fuerte. Puedo ver a un Elías desesperado completamente, porque hasta se compara con su familia. Dice: yo no soy mejor que mis padres. Él llega a compararse con su generación y con la que estaba anterior a él. Pero después de eso él desea huir y rendirse. Y de por último, al huir, él se desconecta de su misión. Él deja de ser profeta al lugar donde estaba y se va a un desierto donde nadie lo iba a escuchar. Recuérdense que el profeta cumple la función en relación al lugar donde Dios lo instala. Pero profetizar en el desierto, ¿para qué? Para los escorpiones. Dejó de cumplir su función. Muchos de nosotros puede ser que tenemos grandes liderazgos, grandes dones, grandes talentos, pero por insistir una y otra vez en rendirnos y irnos al desierto, el enemigo nos está ganando la batalla. Nos está haciendo separarnos de la conexión con nuestras misiones, con nuestros propósitos. Muchos de nosotros empezamos bien, empezamos con un vigor. Esta iglesia era una bomba, destallaba cualquier proyecto. Pero no es normal lo que estamos viviendo. No es normal que cualquiera tenga una sensación de ya no. Yo sí fui, pero ya no. Yo lo hice, pero ya no. Esa es una desconexión de su propósito. Hermanos, me encanta cómo Dios enfrenta el burnout de Elías. Dios sabía que Elías estaba cargado, estaba estresadísimo, estaba conflictuado, y en vez de decirle: qué desgracia, Elías, te levanté como profeta, eres un ruin, huiste al desierto cuando yo te demostré que podías hacerlo contra los Baales. Qué vergüenza a quien yo levanté en el ministerio. Elías, tené los pantalones y regresa. A una mujer te le vas a rajar. Si Dios hubiera sido porteño, lo hace. Pero como Dios va sobre todas las culturas, Dios lo dejó descansar. Dios lo dejó dormir. Y cuando estaba durmiendo, yo me imagino a Dios allá en el cielo: prepárenme el mejor pan y prepárenme la mejor agua, porque mi siervo está cansado. Y se lo llevan, en mi nombre pago yo. Cuando Dios te ve cansado, agotado, conflictuado, que no sabes qué hacer, Dios no va a llegar y te va a decir: qué vergüenza, mano, vamos, podés. Te va a dejar descansar. Te va a listar pan y agua. Y después de eso llega y le dice: levántate, porque el largo camino te espera.
¿Qué pidió Elías? Morirse. ¿Qué le dio Dios? Descanso, comida, y reafirmó su visión y su llamado. Hay muchos de nosotros que solamente tenemos que aceptar delante de Dios y decirle: Dios, ya no aguanto más. Solo eso basta para que Dios te deje descansar y te alimente y te renueve la visión. Pero si sigues intentándolo sin darte por vencido, porque soy el invencible, soy el que, yo soy el super papá, super mamá, super aquí, super hijo, vas a llegar a un punto donde no vas a tener un retorno. Pero Dios llega con Elías y le dice estas palabras: levántate, porque el largo camino te espera. Amados hermanos, yo puedo ver aquí cómo Dios me enseña que la recuperación requiere cuidado físico, requiere cuidado emocional y requiere cuidado espiritual. ¿Qué hizo Elías? Oró a Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo dejó descansar. Hermanos amados, los efectos del burnout en la familia cristiana están muy preocupantes, porque hoy en día hay comunicación rota. Las personas cansadas evitan hablar. Dicen: no me quiero meter en problemas, mejor no hablo. Hoy en día las personas agotadas emocionalmente sienten físicamente una presencia, pero están alejados completamente de la realidad, al punto de que usted le contó cómo fue su día y el otro simplemente no le puso atención. ¿Y qué pasa? No me estás poniendo atención, viste, lo de nosotros ya no funciona, nuestro amor se apagó. No, papá, abrácelo y dígale: tranquilo, tranquila, todo va a estar bien. No se convierta usted también en Satanás de estar cucando al otro si el otro ya no aguanta. Déjelo descansar. Ahí se pone usted a buscar pleito. Ahí me pongo yo como que: sí, viste, lo nuestro ya no funciona. Pues entonces vayan a comer juntos y descansan, pero dejen que funcione en el nombre de Jesús. Se activó las cosas. Dios mío, Padre, Dios mío. Hoy en día tenemos una generación fría espiritualmente. No hay ánimo para orar, no hay ánimo para congregarse. ¿Saben cuál es el problema más grande por el cual yo le dije al Señor: permíteme hablar con convicción esta palabra? Es que cuando todos lo ven renegar a usted, todos los que están a su lado se hacen una idea de que servir a Dios, trabajar y tener responsabilidades es sinónimo de cansancio y de frustración. Y por eso hoy en día hay personas de 30 años que aún no se quieren casar. Hay gente que no quiere ministerio. Hay gente que no quiere un liderazgo. Hay gente que uno le dice: cantás, no quieren. No. Porque para verme como mi papá o como mi mamá, papo, dicen. Sin darnos cuenta, la generación que estamos formando es una generación que entiende de que hacer todo es sinónimo de cansancio y frustración. Es por eso que es necesario, hermanos, que evitemos el burnout. Y para evitarlo tenemos que priorizar lo espiritual siempre. Cierro así. Jesús dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré. El descanso real, entonces, ¿en dónde empieza? ¿En acostarnos a dormir? No. ¿En dónde descansó Elías? En la presencia del Señor. La segunda cosa es: ponga límites saludables. Póngase horarios de trabajo. Diga: de tal a tal hora voy a trabajar y de tal y tal hora allá no voy a trabajar. Establezca horarios para el celular. No trabaje a la par del celular. No trabaje a la par de la comida. Coma y mire la comida, no mire el celular. Establezca prioridades.
Mire lo anaranjado que es el pepino y lo verde que es la remolacha, por favor. Es una alegoría completamente. Tiene que ver su comida, disfrutar su comida. De ahora en adelante, por favor, diga conmigo: no todo lo que parece urgente es urgente. Jesús, papi, ¿qué más exigencia que la del maestro? Y había momentos en los cuales decía a sus discípulos: váyanse, yo llego, voy a ir a orar. Aprenda a saber que todo lo demás puede esperar, menos usted, papá. Usted tiene que descansar, tomarse un tiempo. Hermanos amados, con todo mi corazón les digo: la vida integral es parte de nuestras vidas. Nuestro cuerpo tiene que estar bien alimentado. Tenemos que tomar tiempos de ejercicios que no nos agoten más, sino en ejercicios que nos ayuden a relajarnos más. Vaya a nadar, vaya a caminar en el bosque, haga bicicleta, váyase a sentar un rato al malecón. Me ahogo, dice la hermana. Hay más, me asusto. Haga actividades que lo ayuden a salirse del asunto. Cuidemos nuestra mente, no solo nuestro cuerpo. Tome ese tiempo para ver películas. Tome ese tiempo para convivir con su familia. Pase por la 14 calle cuando hacemos mañanas típicas y compre empanaditas. Lléveselas con su familia. Coma, colabore y engorde. Hermanos amados, tome un tiempo espiritual, por favor, para palabra, para adoración. Y quiero decirles algo con todo mi corazón. Hace 3 días atrás estaba en un punto de quiebre en mis emociones. Y llegué y le dije al pastor: pastor, tengo un problema serio, y no encuentro un punto para bajarle a esta emoción. Él se quedó callado, porque obviamente no hay mayor cosa que aconsejar a un hijo siendo pastor. Yo lo entiendo, a veces como mi pastor y como mi papá para él es doblemente duro. Porque si el pastor dice una cosa, el papá dice: no, mi hijo, el pastor se equivocó. Pero ahí, ¿cómo le hace él para diferenciar quién me dijo las cosas? La cosa es que al final, cuando ya me iba a acostar, él me dijo: hijo, Berí, no me habló nadita de lo que yo le pregunté, pero sí me recordó algo. Y él me dijo: tal vez las cosas que estás pensando cómo resolverlas no las puedes resolver. ¿Por qué no cambias tu oración por adoración? Porque tienes un corazón de adorador. Y tal vez en oración no vas a poder lograrlo, pero en adoración vas a ver el corazón de Dios. Se la copié tanto que me fui a adorar, me fui a orar, y les digo con todo mi corazón, encontré el equilibrio que necesitaba. Porque muchas veces la conexión con el Espíritu en adoración, en la lectura de la palabra, va a ser la salida para toda la sobrecarga emocional que sentimos. Hermanos amados, ¿cómo salir del burnout? Necesita hacer lo que Elías hizo: aceptar el asunto. Aceptar el asunto. Elías no lo negó. Elías no se fue contra Dios y le dijo: siendo yo profeta, me tienes en esta situación. Él le dijo: yo quiero morirme, yo me siento así. No le dijo: tú eres el que no sé cuánto. No, yo me quiero morir. Elías no negó, lo confesó delante de Dios. Hermanos, quiero que por favor pongan la mano en su corazón y digan conmigo esta palabra: reconocer. El agotamiento no es falta de fe, es un acto de humildad delante de Dios. Que usted le diga: Dios, estoy cansado,
No tenga miedo a que Dios le va a decir, entonces te quito lo que está. No, no, no. A veces le decimos a Dios, estoy cansado, y pensamos que si le decimos eso, entonces Dios nos va a quitar lo que. No, no, no. Dios nos va a hacer descansar. Hermanos amados, dejemos ayudarnos por Dios, reconociéndolo. Busquemos ayuda práctica. Busque a su pastor, busque un amigo. No le digo como alguien me dijo a mí en una ocasión, busque un psicólogo, porque hasta lo sentí de burla. Pero por favor, busque ayuda, busque su familia, reordene sus prioridades, por favor. Y por último, renueve su fe. Y en renovar su fe, yo les anoté unas cositas ahí que por favor quiero que las lea conmigo. El burnout agota el cuerpo y la mente, pero la fe lleva al creyente a encontrar un descanso que no depende de vacaciones ni productividad. La fe, diga conmigo fuerte, la fe da esperanza cuando el cansancio roba el sentido. La fe da descanso cuando la carga es insoportable. La fe rompe el aislamiento cuando Satanás, ¿qué dice? ¿Cuando Satanás qué? Bueno, entonces la fe protege de las mentiras, oiga eso, cuando sentimos que no valemos. Y la fe convierte la crisis en cuando entregamos nuestras debilidades a Dios. Entonces, a manera de conclusión, hermanos, el burnout es una trampa del enemigo para robarle a usted su paz, la visión y la fuerza. Solo basta con observar a profesionales, familias, líderes, ministros exhaustos que han perdido la pasión y la fuerza para darnos en cuenta que cuán dañino es el agotamiento. Debemos estar conscientes que no todo se resuelve trabajando hasta quedar exhaustos. Dios no resolverá por nosotros lo que a nosotros nos compete, eso es real. Pero debemos aprender a poner límites, cuidar nuestro cuerpo y buscar apoyo. Si usted siente que su pasión no la tiene, si usted se siente sin fuerza, se siente cansado, agotado y desilusionado, Cristo promete descanso para nuestra alma. Quizá debamos aceptar su ayuda.